Gastón Traberg, Martín Doigenar. Pawning Oracle IBS for Real Profit, aka Show Me the Money. ERPs such as Oracle e-Business Suites control the bank accounts of the biggest companies in the world and are responsible for moving millions of dollars a week. Focus on Oracle ABS will present true critical vulnerabilities which an attacker could use to sell money without getting notice. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Yo soy Gastón, él es Martín. Vamos a estarles contando un poco... Bueno, la gente de la ECO nos presentó bastante bien, así que no creo que haga falta que nos presentemos nosotros. Este es más o menos el roadmap de lo que les vamos a contar. Va a ser una descripción muy rápida de lo que es un ERP. Martín va a explicar su vulnerabilidad, que es una que encontró en TCF. Después va a mostrar una post-explotación con esa vulnerabilidad. Yo les cuento la mía, la que encontré en Payments. Otra post-explotación, las dos van a ser muy interesantes. Y una conclusión de todo esto. Bueno, ¿qué nos motivó a hacer esta charla? La verdad es que con Gasti queríamos hacer plata de la forma más fácil posible. Así que mirando muchas películas se nos ocurrió robar. Dijimos, ¿qué podemos robar para hacer plata rápido, fácil y mucha plata? Entonces pensamos en bancos, pensamos en joyerías, pensamos en gobiernos, en casinos, en retails, todo eso que hay mucha plata. Pero la realidad es que no somos muy buenos robando, entonces probablemente terminamos en la cárcel. Y empezamos a buscar qué es lo que todos estos lugares tienen en común. Y lo que encontramos es que todos usan un ERP. Así que dijimos, bueno, vamos a usar nuestras habilidades y conocimientos informáticos para cambiar el target y atacar los ERPs de estos lugares. ¿Ese es George Clooney con kimono y una medalla? ¿Cómo? Es George Clooney, él es el que nos motivó y nos llevó a hacer esta charla. Así que bueno, dijimos, bueno, ataquemos los ERPs, que es la forma más fácil de obtener mucha plata rápido. Pero la realidad es que tenemos que preguntarnos qué es un ERP. Gasti, ¿vos sabés? Un ERP. ¿Qué es un ERP? Es la pregunta del millón esa. Un ERP es un software gigante que empresas empresas grandes, corporaciones, en general, organismos, gobiernos, usan para administrar los recursos. ¿Y a qué nos referimos con recursos? En el caso de las empresas, estamos hablando de, materia prima, recursos humanos, recursos financieros, que vamos a explicar un poquito más. Todo lo que ustedes crean que una empresa puede llegar a administrar en general es considerado un recurso. No solo información, porque uno piensa un ERP, que guarda información y todo, pero no es solo información lo que hace, sino que realmente puede acceder a mover dinero, a actuar sobre la materia prima, sobre los recursos. No es que guarda solamente información que uno puede robar. Por eso es que nos interesó mucho. Ahí tenemos una lista de módulos, claramente como son muchos los recursos que un ERP puede manejar, suelen descomponerlo en módulos. En particular, el que nos va a interesar a nosotros es la parte financiera de los ERPs, que no es justamente datos de, sí, o sea, está incluido, pero no solamente datos de ventas o proveedores o ese tipo de información, sino también que los ERPs realizan las operaciones como, por ejemplo, transferencias bancarias, hacen las generaciones de cheques y todo eso. Entonces, ahí se pone un poco más interesante y eso es lo que vamos a tratar de aprovechar en la charla. Pero entonces, estos ERPs realmente mueven mucho dinero. Deben estar atrás de un firewall, atrás de muchas paredes protegidos por 1000 agentes. ¿Hay que ser un espía para conseguir un acceso a eso? Yo pensaría que, o al menos pensaba que sí, pero la realidad es que no. La realidad es que los ERP están mucho más expuestos de lo que creemos. Los ERP están en todos lados. Si hacemos como hicimos ahí, una búsqueda en Shodan, muy fácil para SAPs y IBS, vamos a ver que encontramos alrededor de 1600 ERPs expuestos, ¿sí? Y esto no es que están expuestos por un error de configuración. Están expuestos porque muchas veces hace falta que estén expuestos, porque, por ejemplo, una empresa tiene una sucursal en otro país y necesita que se conecte para hacer algún tipo de operación en el ERP. Bueno, pero entonces, están expuestos, son muy importantes, no deben tener ni una sola vuln. Era otra cosa que yo también pensaba, pero no, claramente no es así. De hecho, sí tienen muchas vulnerabilidades. Los ERPs entre SAP y IBS, que no son los únicos, pero son los más grandes, en conjunto tienen reportadas hasta el momento unas 9000 vulnerabilidades, de las cuales 3000 son con CBS High o Critical, lo cual nos da una perspectiva de que es un problema grave. Ok, entonces, está buenísimo el tema de los ERPs, pero yo soy un atacante, yo quiero hacer plata. ¿Cómo hago?
Bueno, eso es el tema que por ahí queremos encarar acá. Cuando en general nosotros vemos ataques a ERPs en particular, lo que vemos es que se logra obtener privilegios del ERP, pero lo que suelen hacer los atacantes es ese tipo de cosas. Minar criptomonedas como Monero, que de hecho Monero es muy común, instalar algún tipo de ransomware, meter el nodo en una botnet. Y la realidad es que, si bien pueden producir ganancias ese tipo de cosas, no están aprovechando el máximo el potencial que por ahí tiene un ERP. Bien, entonces explícame, si yo tengo una aplicación financiera para atacar, ¿cómo hago la plata? Bueno, entonces, y eso es lo que vamos a tratar de encarar. Si nosotros lográsemos privilegios en un ERP, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podemos, por ejemplo, si logramos modificar la base de datos, podríamos modificar algún tipo de operación en donde se haga una transferencia, o si logramos controlar algún tipo de proceso, podríamos imprimir cheques o hacer ese tipo de cosas. Y esas, obviamente, en una empresa gigante donde se manejan millones de dólares, daría muchísimas más ganancias que las que da cualquiera de los procesos anteriores. Bueno, antes de pasar a hablar de Oracle E-Business Suite, que es nuestro target, o lo que fue nuestro caso de estudio, hay que aclarar que todas estas empresas confían muchísimo en estos ERPs. Estamos hablando de un software que vale muchísimo dinero, millones, las licencias, y lo que hacen las empresas es confiar en lo que sale de este ERP. Nadie dudaría de que si el ERP dice hay que hacer una transferencia bancaria de acá a acá, se tiene que hacer, ¿sí? Porque ya pasó por un montón de procesos de aprobaciones, procesos funcionales de seguridad que nos dicen que el ERP está funcionando bien, que no hay problemas. Bueno, entonces, nuestro trabajo se basó en Oracle E-Business Suite. Oracle E-Business Suite, o EBS, es el software, uno de los softwares más importantes de Oracle, es el competidor primario de SAP, es uno de los ERPs que más se utilizan en el mundo, junto con SAP. Algunas particularidades de este software es que, bueno, como dije, es de Oracle, que fue lanzado en el 2007, y está escrito puramente en Java, ¿sí? Esos serían JSP, Servlets, Applets. Corre sobre un servidor WebLogic, que es un servidor que se usa en muchos lugares, es un servidor de HTTP, de Java, y corre con una base de datos relacional de Oracle, la que muchos conocen, ¿sí? Si bien no es un producto tan viejo, utiliza tecnología relativamente vieja, ¿sí? ¿Alguien podría creer que usan todavía Applets? Ellos, cuando lo desarrollaron, deben haber dicho, va a ser soportado por siempre, por siempre, por siempre. La realidad es que no. Hoy en día, la mayoría de los browsers, de hecho, ningún browser excepto Internet Explorer soporta los applets como plugins. Por eso es que hoy tienen que usar Internet Explorer para poder correr EBS o algún Firefox bien desactualizado. Se liberan los parches de seguridad cada 3 meses en el CPU o Critical Patch Update. Esto significa que si yo mañana encuentro una vulnerabilidad, la reporto, por más crítica que sea, pueden tardar hasta 3 meses en fixearla, ¿sí? Y es multiplataforma, pero en la mayoría de los casos va a estar corriendo sobre un Linux. Un poco de lo que dijo Gasti, nosotros lo que vimos es, durante los últimos años se reportaron muchas vulnerabilidades, en particular en WebLogic se publicaron en los últimos 2 años muchas de deserialización de Java que llegaban a Remote Command Execution, es decir, vulnerabilidades críticas. Pero los ataques no lo eran tanto. Si vemos qué tipo de ataques surgieron de estas vulnerabilidades, fueron ransomware, fueron minado de criptomoneda, extorsión, es decir, nada que al atacante le dé rédito directo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de las vulnerabilidades. Vamos a empezar a explicar la primera, pero antes tenemos que entender qué es el Think Client Framework, que es donde está la primera vulnerabilidad. Think Client Framework es básicamente, de hecho, de una forma, voy a tratar de explicarlo esto sencillo, si a alguien después le quedan dudas puede preguntarlo. Es un conjunto de métodos, de clases, de interfaces que provee Oracle para que los desarrolladores puedan hacer aplicaciones que hagan toda la comunicación remota, es decir, todo se ejecute del lado del servidor. Uno pensaría que es parecido a Servlet, a usar Servlets, a usar Web Services, pero en realidad esto es más pensado para el desarrollador. Se hace utilizando clases twin o clases gemelas. Si uno piensa en la clase auto que quiere usar TCF, va a crear una clase client auto, una clase server auto, y todo lo que se haga en client auto va a terminarse ejecutando realmente en el servidor y la respuesta se da al cliente, ¿sí? Todo corre sobre un protocolo de comunicación que es de TCF y corre sobre HTTP. Y da mucha transparencia a los desarrolladores, ¿sí? Ellos cuando utilizan algunas clases no necesitan preocuparse por la comunicación, por cómo se envían los datos, nada. Para los que sepan Java, esto es muy parecido, estoy hablando de algo muy similar a una API que provee Java también, que es RMI.
¿sí? De hecho, si uno entiende cómo funciona, es muy parecido. La gran idea fue volver a desarrollarlo en lugar de usar RMA. Bueno, para explicar todo lo que es TCF, primero pensemos en los dispatchers, que es una de las clases más importantes. El dispatcher vendría a ser como un socket, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, tiene un poco más de complejidad, pero la idea es que es como un socket que yo inicio del lado del cliente, que lo creo, le pongo información del servidor y este se va a conectar al servidor que le va a crear un server dispatcher justamente para él. Es decir, van a bindearlos y se van a quedar uno para cada uno de una sesión. Y en el server dispatcher, además de información del cliente, se va a guardar información de base de datos y de otros objetos TCF. Lo de base de datos, ahora vamos a ver por qué es tan importante. Bueno, esto sería un diagrama de cómo se crea cómo se inicia una conexión de TCF. Se crea el dispatcher, como ya dije, se envía un handshake al servlet de TCF, este le da un dispatcher y se lo asocia. Y después toda la comunicación va por ahí de forma bastante transparente. Acá vemos un handshake. El handshake es muy sencillo, como dije, todo va por POST, va por HTTP, que va por POST en realidad. Se envía al apps TCF server, ¿sí? Que es el servlet de TCF, como ya dije. Después se envía un header, que es el TCF start, que envía una sesión. Este es un string que yo quiero, que pueda ser cualquiera, que va a decirle cómo debe llamarse el cliente para el servidor. Muy importante, una sesión DBS, es decir, yo no puedo usar TCF o no puedo iniciar conexiones de TCF sin estar autenticado. Entonces, solamente esto se hace porque cuando un cliente entra al browser, tiene que poder mostrar que es un cliente real de EBS porque se producen muchas acciones bastante críticas. Y un string hardcodeado del lado del servidor, que lo reverseamos un poco, eran un par de bytes, y un string, como vemos, sencillo, TCF, SP, B1, B1. Bueno. La otra clase importante, es decir, son dos, hay un montón, pero las dos importantes realmente para nosotros van a ser dos. Dispatcher y proxy. Proxy en realidad es una interfaz de Java. Está implementada también, se debe implementar en el cliente y el servidor. Cuando yo hable de autos, si yo quisiera tener un auto server y un auto client, lo que haría es implementar en cada una de ellas a proxy. Y lo que tengo que hacer es implementar tres métodos. GetPeerType. GetPeerType lo que va a decir es cuál es tu gemelo. Es decir, para el cliente auto le va a devolver un string que es server auto y a server auto le va a devolver un string que es client auto. Esto se va a usar para que después se puedan instanciar las cosas por reflection. El que no sabe Java se va a complicar un poco entender esto, pero es muy sencillo en sí. Lo que está haciendo es instanciar cosas. Después tienen que implementar readitem y readsync. Readitem y readsync son dos métodos que provee proxy. Uno, el primero por convención, se usa para inicializar objetos. El segundo para llamar a métodos de ese objeto. Si yo quisiera llamar a auto a arrancar, lo llamaría por... hola. El readsync. Perdón, volvamos. Si yo quisiera llamar al método auto arrancar, llamaría a readsync y le diría que quiero llamar a arrancar. Bueno, y como dije, cualquier clase que implemente a proxy, del lado del servidor del cliente, puede llamarse por TCF, que es muy parecido a RMI. Así se instancia un proxy, justamente se crea eso del lado del cliente, se crea el myClientProxy, se lo envía al client dispatcher se lo envía al server dispatcher y este, usando reflection con el nombre que obtiene de getPeerType, instancia el nuevo server proxy. Se guarda en un storage, pero tampoco nos importa mucho. Acá vemos el flujo, sería yo hago un handshake, me devuelven una cookie para que pueda usar TCF, inicializo el dispatcher con la información de base de datos, de contexto, creo un proxy para usar y después hago readitem para inicializarlo y readsync para empezar a llamar a métodos. El protocolo de comunicación, así se vería un paquete en general, tiene muchas cosas, pero como digo en nuestra charla, no es muy importante entender bien cómo funciona este protocolo. Y ahora sí vamos directo a la vulnerabilidad. El primer problema que vemos cuando hablamos de TCF es justamente la autenticación. Yo como atacante quiero poder usar TCF sin estar autenticado. Entonces, si yo envío un request de handshake sin la cookie DBS, como vemos lo que pasa es que me devuelve y me dice no podés crear una sesión TCF porque te falta estar autenticado, que es lo que debería suceder. Pero ¿qué pasa? De la forma que se realiza la autenticación y el handshake en general, hay un problema de excepciones que si yo no le envío el TCF start, lo que va a pasar es, va a tratar de inicializar una sesión, la va a crear primero
y después va a tratar de usar esto como el TCF Session como null para acceder a un índice, se va a romper y no va a llegar a la autenticación. Porque el problema es, primero está creando las cosas, después autentica, si no autenticó, borra todo. Entonces, como hace esto, si yo hago una excepción antes, logro que de todas maneras me devuelva una sesión válida y ahora puedo usar TCF sin estar autenticado. El siguiente problema es inicializar el proxy. Yo dije que el proxy tenía información de base de datos. ¿De dónde saca esta información? Del usuario. Pero como yo no tengo un usuario DBS, cuando quiera acceder a esta información, va a romper todo. La otra forma de inicializar la base de datos es enviándole el nombre del archivo de base de datos que está en el servidor. Este archivo se crea siempre. Es fácil conocer el nombre del archivo porque es el System ID que se obtiene de la cookie de EBS. Así que lo sabemos todos siempre. Y si yo le paso eso, va a usar toda esa información para crear mi objeto de base de datos. Pero, otra vez, como no estoy autenticado, cuando quiera verificar si me permiten usar base de datos, no voy a poder hacerlo. Y como digo, es muy importante el objeto de base de datos porque todas las comunicaciones, todo el manejo de base de datos, todas las queries que quiera hacer con mi proxies, van a necesitar de esto, si no van a fallar. Entonces, ¿cómo hago para bypassear esto? Otra vez, juego con las excepciones. Lo que hace de nuevo es crear todos los objetos cuando yo le digo que quiero inicializar mi dispatcher, y lo último que hace es autorizarlo. Ahora, como parsea, la forma que parsean todo el protocolo TCF es, va agarrando las cosas que puede. Es decir, primero trata de inicializar, después agarra el siguiente parámetro. Si yo, cuando terminé de crear el archivo, le paso algo que rompe en el protocolo, como por ejemplo this will break the code, lo que voy a obtener es una excepción que no está handleada. Como no está handleada, nada se elimina, se deja creado el objeto de base de datos, veo un error, pero en realidad el objeto de base de datos sigue creado. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es usar esto para crear proxies y poder encontrar funciones que a mí me permitan encontrar vulnerabilidades, justamente. Como dije, como ya no bypassé la autenticación e instancié el dispatcher, puedo crear cualquier proxy que quiera y llamar al método readitem o readSync. Entonces lo que empecé a hacer es justamente ver todas las clases que implementaban proxy en EBS y ver cuáles podía usar. EBS usa por defecto TCF, no se puede eliminar, viene siempre por defecto y lo necesitan muchas aplicaciones. Entonces cualquier clase que implemente proxy yo la puedo llamar, crear y llamar a métodos. En particular estuve buscando métodos que hagan command execution, manipulación de base de datos, manipulación de archivos, porque justamente esas son las cosas que a mí me van a permitir después tener vulnerabilidades que comprometan un servidor. Encontré un montón de objetos que hacen esto, reportamos muchas vulnerabilidades con esto, pero en particular uno muy interesante fue Server Postmaster. ¿Sí? Este implementa proxy, y la particularidad de Server Postmaster es que, como dije, implementa proxy y implementa readSync. Lo que podía hacer con esto es enviarle un arreglo de bytes. Entonces dije, bueno, qué raro, la mayoría recibía strings, ints, algunos datos primitivos, booleanos, pero este recibía un arreglo de bytes. Entonces dije, qué interesante, vamos a ver qué es este arreglo de bytes. Como no veía ningún patrón normal, empecé a ver lo que hacía el código. Lo que hacía era, lo descomprimía este arreglo de bytes de una forma que si reverseábamos podíamos entender y mandarle algo comprimido para que funcione bien, y esto lo metía en un object input stream. Y a esto se le hacía un read object. Para los que saben, y para los que no saben también Java, read object lo que hace es deserializar cualquier cosa que yo le mande y lo convierte en objeto. ¿Sí? Un string a un objeto. Esto por lo general no es muy buena idea. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora soy un usuario sin autenticar que puedo conseguir que deserialice cualquier cosa esta clase de TCF. Entonces, acá yo podría tratar de reportarlo como una vulnerabilidad, pero la realidad es que no tengo un gadget que me permita hacer nada con esto. Entonces, estaba mal, pero no está tan mal. Por eso lo siguiente fue buscar un gadget realmente que haga algo. Lo encontré, explicarlo técnicamente por dentro otra vez nos tomaría mucho tiempo, así que la idea principal es, el server dispatcher va a crear un proxy server postmaster. Server postmaster, como vimos, va a deserializar un objeto que si yo le mando un message, que es la clase message, este también va a deserializar un request. Request va a instanciar un objeto de clase service con reflection y lo va a inicializar con parámetros que yo le mande y va a terminar llamando execute de ese service. Si además service heredaba de single response service, se llamaba cuando terminaba todo esto al response, que es donde vamos a encontrar la vulnerabilidad.
Bueno, antes de poder usar cualquier service, yo primero tengo que inicializar. Porque hay dos tipos de service. Service que inicializan contexto y service que ejecutan cosas. El execute de Context Bootstrap Request y Context Bootstrap Request Service lo que hace es inicializar todo el contexto. Yo puedo inicializar un montón de cosas, pero a mí lo que me interesó, ahora vamos a ver por qué es, inicializar el display language. ¿Sí? Yo acá podía inicializar un montón de variables, un montón de información que después podían usar los objetos más adelante. Pero ¿por qué me interesaba mucho el display language? Porque si yo usaba otro objeto, otro service, que sí usaba el response, y que cuando se ejecute el response se llame a este código, que como vemos agarra el display language, crea una conexión de base de datos que con la información que ya tenía, y ejecuta esta query, lo que hace es concatenar una query de select con el lenguaje, que el lenguaje yo lo seteé previamente. Entonces, si yo controlo el language, yo justamente puedo controlar la query y termino ejecutando código de SQL. Acá vemos que si yo en lugar de mandarle inglés como lenguaje, le hubiera mandado una inyección SQL que en este caso lo que hace es cambiar el password de cualquier usuario que yo quiera, esto se va a terminar concatenando y como nosotros conocemos muchas técnicas de Oracle que les llaman features, ellos, para escaparse de una sentencia SQL, lo que yo consigo con todo esto es salirme de el select. ¿Sí? Si yo uso este execute command con declare pragma autonomous transaction, yo puedo salirme de cualquier query y terminar ejecutando lo que quiera. Entonces, con esto yo podía ejecutar queries arbitrarias, no solo de select, sino de insert, llamar a cualquier procedimiento, crear procedures, hacer updates, lo que quiera. Entonces, en este punto yo controlaba por completo la base de datos del EBS. Controlar la base de datos del EBS significa controlar la aplicación y hay una forma de ejecutar comandos en el servidor de base de datos. Bueno, ahora vamos a ver la demo. La demo está muy rápida porque no tenemos mucho tiempo, como imaginan. Así que lo que hace es todo lo que acabo de explicar. Lo que primero trato es de loguearme con sysadmin, que es el usuario más privilegiado, con esta password. Obviamente no puedo. Entonces lo que voy a hacer es usar mi ataque para cambiar esa password. Creo una sesión, ¿sí? Me autentico, en realidad no me autentico, sino que creo la sesión. Creo el dispatcher usando la cookie que me devolvió. Inicializo el dispatcher también con la información del archivo de base de datos y hago que rompa. Después, creo el proxy y ahora van a ver que una vez creado el proxy voy a usar un jar que creé de Java para crear los objetos porque era un quilombo si no. Ahí le paso cuál usuario quiero que cambie el password, le cambio por eso, por echo pass 123. Y uso un script de Python para enviar esto. No lo envío por burp porque era un quilombo de bytes y era muy difícil poder meter esos bytes en burp. Bueno, ahí justamente lo que está haciendo es enviar este payload al EBS con la cookie de sesión de TCF que conseguimos antes. Y ahora vamos a volver a probar con el mismo password y lo que conseguimos es hacer un login. Listo, aplausos. Bueno, muy bueno. Hasta acá ya conseguimos la base de datos, conseguimos acceso completo a la base de datos. Entonces, creo que queda claro que si conseguimos acceso a la base de datos y al sistema de EBS, vamos a tener muchas ganancias. Bueno, y acá es la pregunta, y claramente no es así. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realmente obtener ganancias? Tenemos una vulnerabilidad, un espacio ahí, ganancias. ¿Y? Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar un poco más claro. Como dije, todos los ERPs tienen un módulo de pagos. Es muy importante este módulo de pagos porque, además de guardar información, como ya dijimos, puede hacer acciones como transferir dinero. En particular el de EBS y el de la mayoría también, lo que es una alta baja de modificación de proveedores, de facturas y de órdenes de pago. ¿Sí? También guarda información financiera como información de base de datos, de bancos, información de métodos de pagos, información para conectarse a los bancos, porque por ejemplo cuando yo hago en EBS puedo realmente hacer una transferencia bancaria. Yo le digo a EBS, EBS se conecta a mi banco de una manera que ya trae por defecto y puedo conseguir las transferencias. Vamos a explicar rápidamente cómo es el workflow del módulo de pagos, o para hacer un pago en sí. Yo primero lo que voy a hacer es crear un proveedor. Ese proveedor le voy a dar una factura, voy a crear una factura para ese proveedor por algún producto o servicio que me dio. Voy a crear una orden de pago, de esa factura o un montón de facturas. Y finalmente, el día que se paga, que en las empresas suele ser una vez por semana o un viernes, por ejemplo, se da el finish
al pago que ya está aprobado, que ya pasó por toda la aprobación, y este crea un archivo que se envía al banco. Y eso es ya una transferencia bancaria. Acá vemos la pantalla para crear un proveedor, es muy sencilla, cargo datos, después le cargo datos de bancarios, más que nada para la transferencia bancaria. Creo una factura, tampoco nos importa mucho, creo información de la factura, la asocio a un proveedor, qué estoy pagando y cuál es el método de pago que elijo. La mayoría elige o transferencia bancaria, de hecho el 90 y pico % es transferencia bancaria o cheque. Sí, el cheque se usa muchísimo todavía. Bueno, y creo la orden de pago para todas las facturas que yo quiera pagar. También acá elijo todas las facturas, por lo general las elijo las que se pagan en el mismo método y en la misma moneda. Entonces, el día de pago lo que se hace es, la persona encargada, una vez que ya se aprobaron todos esos pagos, le dice al EBS que quiere que esos pagos realmente se hagan, se mueva el dinero. El EBS, con la información de base de datos de todos estos pagos, crea un archivo FTP que lo que dice es cómo se tiene que transferir, es un archivo que se configura con el banco. Y este archivo se le envía al banco. El banco con ese archivo hace la transferencia bancaria en ese momento o en el momento que corresponda. Así se ve un archivo, por lo general, de transferencia bancaria, que tiene un montón de información, pero a nosotros nos importan solamente un par de cosas. Primero, ¿cuánto se paga? ¿Sí? Son 10 dígitos con coma, así que los últimos dos serían centavos. ¿A dónde se paga? Que es a dónde se tiene que transferir esa cantidad de plata. Después tenemos el banco de esa cuenta bancaria y el número de sucursal, que es un número que se obtiene muy fácilmente. Uno puede llamar a una sucursal y decir cuál es su número de sucursal y se lo van a dar, porque no es información confidencial. Entonces, ahora sí, con esto podríamos pensar en un ataque. Si nosotros dijimos que atacar el EBS era el número 1, conseguir ganancias es el número 3, entonces definitivamente es modificar el pago, modificar la información de un pago aprobado, tiene que ser el número 2. Si yo modifico la información de un pago aprobado, cuando este cheque se genere, se va a generar con toda mi información o con toda la información que yo modifique y esta se le va a enviar al banco, que el banco va a hacer la transferencia directa. Acá vemos lo que expliqué básicamente. Lo que voy a hacer es, yo podría también agarrar y crear mi propio proveedor, crear mi propia factura, crear mi orden de pago, todo el proceso, como ya tengo acceso completo al EBS, pero la realidad es que hay muchos controles no en ese punto, sino en que yo no esté tratando de pasar más dinero del que tengo, o que las contabilidades den, o que realmente el producto que estoy eligiendo o el servicio que me dio el proveedor exista. Entonces lo más inteligente es agarrar y buscar los pagos que ya están hechos, las órdenes de pago realizadas y que estén aprobadas por todos. No solo que estén creadas, sino que estén aprobadas por todo el ciclo de personas que tienen que aprobarlo. ¿Sí? Imaginemos que yo creo mi orden de pago, mi jefe tiene que aprobarla, el otro tiene que aprobarla y vuelve a mí. Hay ciclos para que no hayan errores. Como nadie va a verificar que esto esté correcto, porque debería estar correcto, estoy pagando un montón de plata por este software, cuando se finalice, cuando llegue el día de pago, el usuario de EBS lo que va a hacer es crear ese archivo de transferencia bancaria con la información del atacante, como dije, se va a enviar al banco y el banco va a hacer lo que el atacante quiera. Y ahora vamos a ver una demo rápida. Vamos a ver una demo de la transferencia bancaria. Para esto vamos a estar llamando a un compañero que está en México que sabe de EBS, porque yo no sé de EBS. Y él lo que va a hacer es va a hacer el papel de la persona que termina los pagos, como vieron en esa slide, que realmente envía el archivo. En nuestro caso no se envía un archivo al servidor real de un banco, sino que lo vamos a ver en una shell. Hay que aclarar que el EBS que estamos usando está en Amazon, ¿sí? Y nosotros estamos accediendo acá. Así que confiamos plenamente en la red de la Ecoparty. Hola a todos. ¿Llegamos a ver? A ver la cámara. Saluda, vale. Bueno, ahora voy a hacer el ataque y te digo cuándo apruebo los pagos. Dale. Bueno. Lo que tenemos es un script para hacer el ataque. Acá es donde está el servidor EBS vulnerable. Ahora nos va a listar todos los pagos que estén listos para aprobar, que ya estén totalmente aprobados, que estén listos para crearse el archivo. Lo que hacemos es elegir uno, vamos a elegir Ecoparty S.A.
por 200, ¿cuánto es? $213.000. Y nos va a mostrar toda la información de ese pago. Ahí está. Esa es la información del pago real en este momento. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿quiero cambiar esa información? Sí, obviamente. Vamos a poner el número de cuenta del atacante, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9. El nombre, se ve bien, ¿no? El nombre de, ¿qué me preguntaba? El nombre del banco, vamos a ponerle atacante, Attacker Bank. El nombre de la sucursal tiene que estar, esto sí, tiene que estar vinculado al número que nos dan. Vamos a poner, no sé, Conex. Y el número de la sucursal. Vamos a ponerle ese. Estamos listos para generar la explotación. Bueno, ahora lo que hace es, todavía no operable. Ahora lo que hace es fijarse si están auditando estas tablas. Es muy común que las tablas estas estén auditadas. Entonces lo que yo quiero hacer es borrar toda esa auditoría. Me pregunta, sí, quiero borrar, obviamente. Borramos todo. Ahora, quiero crear un trigger para que cuando se haga el pago, cuando se genere el archivo, toda esta información vuelva para atrás. Para así nadie puede detectar que yo realmente hice este ataque. Sí, quiero. Bien. El ataque se completó satisfactoriamente. Vamos a tener la plata en cualquier momento y vayan eligiendo su nueva Ferrari. Ahora sí, Ale, aprobate el pago. ¿Ahí se ve? ¿Se ve algo? Ahí lo que está haciendo es justamente enviar este archivo a el banco. Perfecto, ya terminó. Listo, buenísimo. Ya tenemos entonces el archivo creado. Gracias, Ale. Chau, chau. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver el archivo que realmente se haya creado. Entonces esto estaba en... bueno, lo guardamos. ¿Qué hicimos? En vez de mandarlo al banco, lo vamos a guardar en un lugar porque no tenemos un banco para mandar. Esto estaba. Bueno, acá es donde se guarda esta información. Vamos a buscar el último de todos, creado. Hay que buscar el que se creó hoy, que básicamente este, ¿no? Bueno, sí, acá está. Entonces, habían un montón, como vimos, habían varios pagos para hacerse, se crearon todos esos pagos, pero el que nos interesa a nosotros es el que atacamos. Acá está el monto, y acá, como vemos, está la cuenta a donde tenía que terminar, que es la que ingresó el atacante. Acá está la sucursal, y acá está el nombre del banco, que son los únicos 3 datos importantes para ver a dónde termina la cuenta. Es decir, que cuando termine este ataque y alguien envía este archivo al banco, el banco me hace la transferencia directamente. Bueno, ponémela, porque sé que venimos jugados. Bien, eso fue la primera parte. Martín tiene... Bueno, la vulnerabilidad de Martín era bastante más larga. Esta que voy a explicar yo ahora es mucho más cortita. Martín les había comentado antes que hay un módulo, el módulo de Payments, que es básicamente el que hace la generación de cheques, que hace las transferencias y demás. No sé cómo hacemos para... Ahí está, eco. Este módulo, en la siguiente vulnerabilidad, la que había encontrado yo, es justamente en ese módulo. Pero esto no
no nos da ningún tipo de privilegios. O sea, la explotación que vamos a hacer no tiene nada que ver en el sentido de que no vamos a aprovechar ninguna ventaja porque la vulnerabilidad exista en el módulo de payments, ¿sí? Lo que vamos a aprovechar de payments es que payments, el módulo, realiza unas operaciones que se llaman túneles, que básicamente son estas de transferir archivos desde el cliente o desde el EBS hacia los bancos e instituciones, que se pueden hacer con esos protocolos que se ven ahí, FTP, HTTP, AS2. En particular, cuando uno accede al módulo de payments haciendo este tipo de transacciones, o sea, en las que quiere subir archivos, o sea, usar EBS para acceder, para enviar un archivo a un banco o subir archivos al EBS, usa un servlet que se llama EBTransmit, que básicamente funciona como una suerte de pseudo SOAP. Quienes por ahí conocen SOAP tienen una idea. ¿Y cuál es la idea detrás de todo esto? Básicamente termina siendo un request post muy simple, como el que se ve ahí en celeste, con un body que está compuesto en dos partes. La parte en verde es un XML, que es la parte que yo digo que parece un swap, y la parte en naranja que va a ser el payload del archivo que se quiere subir o enviar. Para dividir el body del request post en dos partes, lo que agregó la gente de Oracle es un header, ese que figura ya como OAPFD, bla, bla, bla. Son geniales para poner un nombre de estos muchachos. Y básicamente ese header lo que indica es el offset, o sea, el largo que tiene la partecita verde, o sea, todo el XML. Y de esa manera uno puede diferenciar esas dos partes. ¿Qué es lo que tiene el XML adentro? Básicamente tiene tres cosas. Un tag que se llama CodePackage, que dice la clase remota que nosotros estamos queriendo acceder o ejecutar, el método de esa clase, que en realidad es el método que queremos invocar, y los parámetros con los que vamos a llamar ese método. Yo sé que algunos están pensando, ya está, eso es una ejecución de código directamente, pero no, en realidad la realidad es que los parámetros se pasan por un diccionario, ¿sí? Una clave-valor, y lo que se pasa como segundo parámetro a ese método que estamos invocando es un input stream, que es justamente el que contiene todos los bytes que enviamos después del XML, ¿sí? Y el servlet se encarga de procesarlo como quiera. En nuestro caso en particular, la implementación, la función remota que nos interesó para el caso fue FileDump Function. Hay un montón de clases que implementaban funciones y la mayoría tenían vulnerabilidades, pero esta en particular era una de las más interesantes, que tiene sus parámetros dictionary y input, y como parámetros tiene filedir, filename y transmitRef, que básicamente lo que hacía era componer un path absoluto con todos esos elementos concatenados. Entonces, nada, ahí básicamente yo propuse en el exploit los parámetros que yo quería agregar. El último ahora lo explico por qué. Pero la idea es que básicamente podíamos escribir cualquier archivo en el sistema remoto, en el EBS, sin necesidad siquiera de hacer un path traversal ni nada por el estilo. O sea, era vulnerable y no había que hacer demasiada magia para eso. Entonces, podemos escribir archivos en el EBS, podemos escribir en cualquier lugar del EBS porque básicamente estamos ejecutando con privilegios de Oracle, que es el administrador del EBS. Pero nosotros queremos ejecutar comandos. ¿Qué tenemos que sobreescribir para ejecutar comandos en este caso? Lo más obvio, lo que se nos viene a la cabeza primero, es que como EBS tiene un servicio web, es escribir, crear algún tipo de recurso nuevo y accederlo y así ejecutar comandos en el servidor. Pero el problema es que WebLogic, hace un tiempo ya, viene whitelisteando los servicios, los recursos en realidad a los que se pueden acceder. Entonces, eso no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es sobreescribir un recurso ya existente, y en este caso elegí un CGI Perl, y el sombrerito de arqueólogo es justamente porque para escribir Perl me tuve que poner un poco en el rol de arqueólogo, porque es un lenguaje un poco viejito a mi criterio, pero bueno, salió una web shell que pude enviar y sobreescribir en ese archivo. Así que, en definitiva, tenemos un request en el cual sobreescribimos el archivo txfnd bla 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 Perl con una web shell en Perl muy simple, muy básica,
y obtenemos al final el mismo Perl de CGI con un parámetro CMD al cual le podemos pasar una string cualquiera que lo va a ejecutar como comandos en el sistema operativo. Para fines prácticos, en la demo vamos a hacer un túnel, ¿sí? Porque como voy a mostrar en la demo, la shell es una porquería y no imprime bien, pero la ejecución de comandos la realiza. Vamos a la demo. Ahí lo que les muestro es justamente el recurso, les muestro ejecutándolo y demás que el recurso no hace nada raro. Este es el recurso, el EV transmit, el payload que quiero enviar, ¿sí? Les muestro que justamente la ejecución no hace absolutamente nada, agrego los parámetros, el parámetro CMD, hago un comando ID como para mostrar que sigue sin hacer nada y ejecuto el ataque. Ejecuto el ataque, muestro allá que se va a escribir el path donde se va a escribir, es el que está ahí arriba, no le den bolilla al de abajo, el path transversal ese es por un archivo temporal, no importa. Y ahora si volvemos a ejecutar el CGI anterior, con el comando ID, me aparece allá en los headers que soy el usuario Oracle, bla, 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 bla. Si hacemos un comando un poco más interesante, un ls del root file system, obtengo todos los directorios del root file system. Está bien, salen un poco desordenados porque salen como headers, pero al caso es igual. Ahora, como pasó con el caso de Tincho, a nosotros lo que nos interesa no es tanto la ejecución de comandos, sino sacar algún rédito económico de todo esto. El proceso de impresión de cheques en EBS es exactamente como Tincho había mostrado antes para las transferencias, así que no vamos a explicar eso. Lo que ocurre es que básicamente que en vez de llenarse datos para una transferencia usando los datos de la base de datos, se llena un template con los datos también de la base de datos, pero se genera un archivo PDF con los cheques, ¿sí? El archivo template que se usa para hacer como template de los cheques es un RTF que está en el sistema, en general está en la base de datos, puede estar también en el sistema de archivos, de hecho es bastante común que esté en el sistema de archivos, y una vez los cheques se generan en PDF, se envían a una impresora, que no es raro que exista remota, ¿sí? Incluso en otro país. A diferencia de las transferencias que suelen ocurrir al final de semana, por ejemplo, o cuando se hacen los cierres cuando se va a hacer los pagos, los cheques en general se imprimen en el momento y eso está bueno. ¿Qué necesitamos para imprimir los cheques? ¿Qué información necesitamos? Primero necesitaríamos un cheque, o sea, el template no, sino un cheque completo, un PDF que pudiésemos modificar o, mejor aún, el RTF, el archivo del template, para que podamos completarlo con la información que nosotros querramos y generar el cheque. Y por segundo, la cola de impresión a donde tenemos que enviar la impresión de ese cheque. La cola de impresión en general, como es bastante obvio el nombre, como al mismo tiempo, complicados, es bastante obvio el nombre. En general suele ser check printer o algo por el estilo, así que no nos va a complicar la vida. Ese es cómo se vería, y eso es algo que quería recalcar con esta imagen, es que el logo del banco, ese tipo de cosas, están en el cheque, no son cosas que nosotros imprimimos. Así que, nada, eso... No, bueno, lo que quería aclarar rápido es, nosotros acá lo que vamos a estar aprovechando fuertemente es que la mayoría de los EBS, aunque parezca muy raro hoy en día, lo preguntamos en varias empresas y tienen muchas conectadas una impresora de cheques que nadie va a dudar de la validez de ese cheque. Realmente ojo porque... Lo que decía es, nadie va a dudar de la validez de estos cheques. Entonces, cuando salgan, lo único que hacen, es increíble, pero muchas empresas lo que hacen es, agarran el cheque, miran que no supere el monto que necesitan para verificar, que muchas veces son $1 millón, números así gigantes, y lo que hacen es enviar a donde el cheque dice. El cheque dice, mandarlo a Argentina al CONEX, y lo van a mandar a Argentina al CONEX, no importa lo que diga. Así que bueno, vamos a la parte importante. La terminal. Bueno, como el ataque en general son varios pasos y queríamos tratar de ser un poco más dinámicos,
Lo que hicimos fue un script, antes que nada, los contextualizo un poco. Acá hay una computadora y la impresora de matriz de punto, no sé si se ve, sí, perfecto. La impresora de matriz de punto está conectada a la impresora, a la computadora. La computadora está por Wi-Fi conectada a Internet. Y esta impresora está funcionando como una cola de impresión del EBS que tenemos en Amazon. Entonces, cuando nosotros ataquemos el Amazon con esta otra máquina, que está conectada a Internet también, básicamente lo que vamos a hacer es hacer que el EBS genere un cheque y lo mande a imprimir a esta impresora. Bueno, como si los que vieron la charla antes, los que vieron lo que decía la charla, vamos a estar regalando este cheque, gracias a Recursos Humanos, que nos permitió que el cheque valga por una entrada a la Ecoparty el año que viene, o lo pueden llevar al banco y realmente cambiarlo por 500 pesos, que es lo que vamos a regalar hoy. Y para elegir quién va a llevarse el cheque, pensamos en hacer algún challenge o hacer algo así, pero dijimos, vamos a seguir la tradición de la Ecoparty y vamos a tirar una pelota al público y el que la agarra se lleva el cheque. Así que bueno, va. Ah. Tuya. ¿Ven? Está todo arreglado, son 250 para él, 250 para mí. No me están dando la conexión, no está conectada a la... No, solo la impresora. Abrí otra. Está medio de lenteja. Está medio lento el internet. No, de hecho usamos una final no conexión vamos a- aparte no. para evitar problemas. Quisimos ir en contra de lo que decía Andrés, de ir a usar Wi-Fi, buen consejo, pero... Impresora. Estamos configurando la conexión, se cayó la conexión obviamente todo puede fallar. Todo acá, no es algo. La demo no falla. No nos vamos hasta que la demo no esté. No, probemos. Probemos porque no sabemos estar conectados. A ver. Sí, ahora cuando corre esto. Bueno. Buen fail. Bueno, no hay cheque, chicos. No rompan. Voy a matarlo. Tiene que ser así, así. Ya estamos. Perdemos la mejor parte de la charla, básicamente. A ver. Párate acá. Bueno, cachito, ¿no?
muy lenta la conexión. Tenemos un video por si acaso, pero no estaba el cheque. Sí, pero Pero no es lo que queremos. Espera que déjame que- No se vayan, total no hay nada más para hacer, así que. está conectada acá. No, sí, conectada está porque. El servidor. Le vamos a dar un cheque igual. Lo hacemos, lo llenamos a mano de la mierda. ¿Necesitas el otro? Ah. Puso mal el nombre del servidor. 3 horas haciendo esto para que. Vamos. No se ve ahí con la otra pantalla, ¿cómo la ponemos? ¿La pantalla de la computadora? La impresora. Bueno, ahí lo que hizo fue obtener justamente el archivo RTF, que es el que nos va a decir toda la estructura del cheque. No se ve, ahí está en chiquito. Ahí está. El último archivo, el que se ve, el RTF, es el template que tenemos del cheque, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es usar el mismo ataque, o sea, la misma tool, para enviar, para completar el cheque y enviarlo a imprimir. PWN. No, Bueno, ahí justamente el ataque pide los datos que queremos generar en el nuevo cheque. Hoy es 26. Casi. Mario García. Darle. Vamos con 500 pesos porque los cheques son míos y... Con lo de Gasti, Gasti está. Gracias, Gasti. Ojo que mal. Bueno, va a salir 500. No importa, lo importante es que diga 500. Bueno, puede fallar, puede fallar. No va a pagar nadie. Pone. Esa es la oficina de Onapsis. Onapsis. Bueno, este cheque lo podés o cambiar por 500 pesos en el banco, puedes ir y te los van a dar. Paz. Ya están reavisados. O podés ir a al stand después de Onapsis y vamos a darle una entrada de Coparty 2020. ¿Qué pasó? No. Sí, sí. Me van a matar en cualquier momento. Chicken es. Bueno, vamos a apagar y prender. Espera, estaban mal. No, ya está. Estaba mal prendida esta mierda. No, mirá que quedó acá. Ves que quedó como. Había demasiadas cosas en juego, era sabido que esto iba a pasar, pero... Para. ¿Qué tapa? Porque queda abierta. Claramente en mi vida usé una impresora de estas. Pará.
No, no imprimió nada. Sí, sí, sí. ¡Aplausos! Ah, ¿sabés qué no le está gustando? Nosotros tenemos 2 hojas. No, solo uno se va de acá, ¡Tarán! Bueno, vamos a mostrar el video. Bueno, hay un video por esto. ¿Dónde Mientras que él muestra el video, yo voy a tratar de ¿Dónde hacer está el video? impresión de impresión. Vos te vas a llevar tu cheque. De acá no te vas sin tu cheque. ¿Dónde está el video? Te agarra la impresión. La mierda. ¡Uf! Nos vas a matar, boludo. Mal, tuvimos que dar mucho tiempo, Bueno, les cuento un poco el video Todavía así. no se está viendo el video porque lo tengo en la pantalla completa. Era la mejor parte de la charla, pero bueno, claramente. La impresora andando, yo haciendo el ataque, es básicamente lo que le mostré antes. Bajamos el archivo con el template, lo completamos con información. Lo primero que hacemos, bajamos todos los archivos que sean RTF. Hay un path en particular que tiene todos esos archivos. Estábamos muy relajados ese día. Pensé que era más corto este video. Claramente, no tomamos todo el tiempo del mundo. No, ya tan bajo no voy a caer. Ahí bajamos el archivo, mandamos el archivo, o sea, completamos el RTF con esa información, ponemos la fecha, toda la información que el cheque nos puede pedir. Claramente, dependiendo del cheque, de qué banco sea, la información va a variar, ¿no? Alejandro Sánchez es el chico con el que hablamos hace un rato. Ahí ya nos animamos a poner 100.000 pesos, pero claramente no íbamos a regalar ese cheque. Esto es un comentario que vaya en la parte de abajo después del monto escrito en letras. Y una información extra que en general puede ser, vamos a poner la información de... La dirección, eso es un dato interesante en el tema de cheques, y es que uno puede agregar una dirección a la que le envían. Entonces, cuando lo imprimen, te lo envían por correo. Ahí hicimos el ataque, que es lo que acá falló, e imprime. El cheque salía con la información impresa, salía bien. Bueno, claramente no funcionó acá. Así que bueno, les debemos un cheque. Creo que tendríamos que darle un cheque a todos, pero no tengo tenía 25 cheques nomás. Bueno, gracias por venir, gente, y gracias por el aguante.